¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión nos estamos escuchando nuevamente con relación a la reunión entre semana que tenemos de la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2024. Esta parte de la reunión pretende que tenga un análisis, un resumen de todo lo que se va a ver en la reunión entre semana. Por supuesto, es un resumen. Tenemos, como usted bien sabe, tenemos secciones en las que hacemos por separado, donde analizamos más a fondo las partes que tengan preguntas. Pero sin embargo, sí, este video contiene respuestas en relación con todo lo que se nos va a preguntar, por supuesto, para que usted pueda comentar y por supuesto para que pueda entender la reunión si en ese punto no lo pudo ver. Mire, vamos a comenzar con nuestra primera sección de la reunión entre semana, que es Tesoros de la Biblia. En Tesoros de la Biblia vamos a estar viendo el discurso de 10 minutos, Apoyemos a nuestro Rey Jesús. Y esto va a ser muy importante, hermanos, por lo siguiente. Mire, el libro del Salmo, capítulo 110, versículo 1, refiere lo siguiente. Jehová le declaró a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos como banquillo para tus pies. Y mire qué importante fue esto, porque efectivamente después de subir al cielo, Jesús se sentó a la derecha de Dios. Pero es muy importante entender que efectivamente esta parte de la Biblia se refiere a Jehová y a Jesús, porque efectivamente, como bien menciona la revista Atalaya del 1 de septiembre de 2006, mire, refiere lo siguiente. Después de resucitar, Jesús ascendió al cielo y allí esperó a la diestra de Dios hasta que comenzó a reinar en 1914. Durante todo ese tiempo de espera, reinó sobre sus seguidores ungidos, dirigiéndolos en la obra de predicar y hacer discípulos y preparándolos para gobernar con él en su reino. Qué importante es entonces apoyar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el Salmo 110.2 refiere lo siguiente. Desde Sión, Jehová extenderá el cetro de tu poder diciendo, ve dominando en medio de tus enemigos. Bueno, aquí la revista Atalaya del 1 de abril del año 2000 nos refiere lo siguiente, mire. El pueblo de Jehová es blanco del ataque desde principios del siglo XX. En muchos países, hombres malintencionados han intentado dificultar e incluso acallar la proclamación de las buenas nuevas del reino de Dios, instigados por nuestro principal adversario, el diablo, que anda en derredor como león rugiente procurando devorar a alguien. Cuando terminaron los tiempos señalados de las naciones en 1914, Dios entronizó a su Hijo como nuevo Rey de la tierra, con el mandato, ve sojuzgando en medio de tus enemigos. Cristo hizo eso de su poder y expulsó a Satanás del cielo, confinándolo a la vecindad de la tierra. Sabiendo que le queda muy poco tiempo, el diablo desahogó su ira contra los cristianos ungidos y sus compañeros. Así es que efectivamente, desde 1914, Jesús comenzó a dominar a todos sus enemigos y por supuesto hubo una lucha, pero como podemos ver desde entonces a la fecha, Satanás no ha podido terminar ni podrá con el pueblo de Jehová, porque el pueblo de Jehová tiene un propósito: hablar del reino de Dios. Ahora bien, ¿podemos ofrecernos voluntariamente para apoyar el reino de Jesús? Sí, por supuesto, mire, lo que hace referencia al Salmo 110.3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente el día en que dirijas a tus fuerzas militares. En espléndida santidad, desde el amanecer, tienes un batallón de jóvenes como gotas de rocío. Así es que sí, todos podemos ayudar acerca del reino
de nuestro Señor Jesucristo, y lo podemos hacer de muchas y diversas maneras. Mire, podemos ver a este joven que está dentro de la organización de Jehová y que puede ayudar viniendo las imágenes del lado izquierdo hacia la derecha, pasando los micrófonos, quizás sirviendo de acomodadores, por supuesto ayudando a los hermanos que tengan dificultades físicas para ir a la reunión, y claro está, como hemos y se va a ver en toda la reunión, aprendiendo a profundidad de Jehová con la Biblia, ¿verdad? Teniendo un estudio personal y por supuesto apoyando en todas las actividades que se realizan en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Muy probablemente está en la literatura, ¿verdad? Y tiene que hacer una serie de trabajos que ayudan a que todos los miembros de la congregación tengan su literatura a tiempo. Por eso dice la parte del epígrafe, la pregunta, abajo de las imágenes dice lo siguiente: ¿qué metas me puedo poner para demostrar que apoyo el reino? Bueno, sin lugar a dudas, todos podemos ponernos metas para apoyar el reino de Dios. Muy bien, qué interesante parte es la que vamos a estar analizando. Ahora mire, pasando a la parte número 2 de Tesoros de la Biblia, vamos a ver Busquemos Perlas Escondidas. Bueno, en Busquemos Perlas Escondidas, el Salmo 110, versículo 4, hace referencia a lo siguiente: Jehová ha hecho un juramento y no cambiará de opinión. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Ahora bien, mire, explica el pacto que menciona este versículo. Bueno, es un pacto que Jehová hace con nuestro Señor Jesucristo, en el que Él, ya resucitado en el cielo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, realizará ambas labores, la de rey y sacerdote. Este pacto está en vigor eternamente, puesto que Jesús actuará como rey y sumo sacerdote para siempre. Bueno, puede usted encontrar información en el tomo Perspicacia, volumen 2, la página 575, párrafo 2, da esta respuesta, pero por supuesto, si usted quiere ampliarla, puede analizar este libro, Enciclopedia Perspicacia, volumen 2. Ahora bien, miren, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Bueno, si bien tenemos un video en relación con las perlas de esta semana, que por cierto, en esta ocasión ese video trata de 10 perlas, bueno, en este video le vamos a mostrar 3 de ellas, ¿verdad? Si usted quiere profundizar más, se va al video de respuestas en relación con perlas escondidas de esta semana de un servidor, y usted puede ver 10 que usted puede comentar. Pero mire, en este video le voy a mostrar 3. La primera de ellas es el Salmo 109:8. Este salmo me enseña que nadie es indispensable en el pueblo de Jehová, y si por alguna razón alguien que tenía privilegios ya no los tiene, Jehová a su debido tiempo pondrá a uno de sus siervos para que siga realizando las actividades necesarias para su pueblo. Ahora bien, la perla número 2 es la siguiente: Salmo 109, versículo 23. Este salmo me enseña que aunque las sombras que causa el sol siempre cambian de tamaño y dirección según la rotación de la tierra, Jehová es inalterable. Su propósito fue, es y será para siempre. Muy bien, pues qué interesante perla, ¿verdad? Ahora mire, vamos a la número 3. El Salmo 112, versículo 5, me enseña que si deseo que Jehová me considere justo, tengo que dar con alegría y de todo corazón, pero sobre todo en el servicio del campo, ayudando espiritualmente a nuestros semejantes. Muy bien, pues qué interesantes fueron estas perlas. Esperemos que esta información, por supuesto, a usted le ayude a comentar y comprender la información
para que así dé su comentario de forma edificante y todos nos beneficiemos. Ahora mire, vamos a pasar a la tercera parte de esta sección, que es la primera de la reunión entre semana de Tesoros de la Biblia, que es la lectura de la Biblia. ¿Ha sido el hermano un poco más amigable? Al menos pudo haber mirado a la persona a los ojos. ¿Qué indicaron su postura, sus ademanes y sus expresiones faciales? Démosle otra oportunidad. Buenos días. Buenos días. Puede llevarse lo que quiera. Gracias. ¿Cree que dejaremos de sufrir algún día? La verdad, no lo sé. Si tiene un momento, me gustaría mostrarle lo que dice la Biblia. Bueno, Usar un tono amigable le permitió empezar una conversación. Eso también es útil al discursar. Intente usar sus propias palabras. Veamos estos ejemplos. Cuando Jesús fue fijado en el madero en el 33 era común, difícilmente parecía posible que alguna vez tuviera un reino. Pero él no había estado proclamando noticias erróneas al predicar el reino de Dios. Al tercer día de haber sido fijado Jesús en el madero, el fundador del reino se aseguró de que los discípulos de Jesús no estuvieran orando por un gobierno que no fuera posible. Jehová resucitó a aquel que lo representaría en el reino por el cual se oraba y lo vistió de inmortalidad. ¿Pudo entender lo que decía el orador? Seguramente. ¿Era alimento espiritual? Sí. ¿Habló con naturalidad? No. ¿Podía haber mirado más a sus oyentes? Sí. Veamos ahora cómo el orador presenta la información en sus propias palabras. Jesús habló del reino de Dios y enseñó a sus discípulos a pedir por ese reino. Pero cuando él murió, en el año 33, sus discípulos quizás se preguntaron si el reino vendría realmente. Todas sus dudas desaparecieron 3 días después, cuando Jehová resucitó a su Hijo, el futuro rey de ese reino. Una presentación sincera y natural es más atrayente. Capta la atención de los oyentes, hace que se sientan cómodos y logra que estén más dispuestos a escuchar. Pues mire qué importante información acabamos de analizar y por supuesto todos podemos beneficiarnos de esta información. Bueno, pues qué importante vamos a aprender en la lectura de la Biblia, la lección 2, cuando todos los que tengan parte en ella se pueden beneficiar de esta información. Muy bien, pues esto es lo que es la primera sección de Tesoros de la Biblia. Y ahora vamos a pasar a la sección número 2. La sección número 2, como usted ya lo pudo ver, es Seamos Mejores Maestros. En Seamos Mejores Maestros vamos a estar viendo Empiece conversaciones, explique sus creencias y haga discípulos. Bueno, todas ellas van a estar basadas, por supuesto, en las lecciones del folleto Hacer Discípulos, una obra de amor. Bueno, por ejemplo, en el caso de la primera se va a ver una conversación de casa en casa y se va a usar el tratado para empezar una conversación. Uno de los tratados que tenemos en el salón. Y entonces él va a trabajar en lo siguiente. No dé la impresión de sentirse superior. No haga sentir a la persona que usted lo sabe todo y que ella no sabe nada. Háblele siempre con respeto. Así es que muy importante esto al momento de que nosotros prediquemos con las personas de casa en casa. Ahora bien, vamos a estar viendo explique sus creencias. Bueno, ahí se va a ver una escenificación que se va a estar utilizando en preguntas frecuentes sobre los testigos de Jehová. Y ella es la siguiente: ¿por qué no van a la guerra los testigos de Jehová? Y bueno, por supuesto, ahí tenemos varios puntos por los cuales no se va a la guerra.
Por ejemplo, porque es un mandato de Dios. El número 2, porque es un mandato de Jesús. Y por supuesto, en el 3, los cristianos tienen que amar a su prójimo. Por supuesto, como número 4, tenemos que los primeros cristianos no iban a la guerra. Y esto contribuye al bienestar de todas las personas. Mire qué interesante va a estar esta parte cuando la presente la hermana o los hermanos que vayan a tener esta parte. Ellos van a estar trabajando en el punto número 4, hacer discípulos una obra de amor. En el punto, deje claro que lo que usted enseña viene de la Biblia. La palabra de Dios puede tocar el corazón de las personas cuando la usamos. Las ayudamos a que su fe tenga buenos cimientos. Así es que mire qué importante es esta información. Ahora bien, en el siguiente presentación que se va a hacer es haga discípulos. Bueno, ahí se van a ver precisamente las lecciones 15 y 6 del folleto Disfrute o el libro Disfrute de la vida para siempre. Y el tema es ¿quién es Jesús? Y ahí se va a estar trabajando sobre estos puntos, que es la lección 11 y el punto 3. Entonces el hermano que va a ser el de hacer discípulos va a utilizar esta información del folleto Disfrute de la vida para siempre y va a estar trabajando la lección 11 de hacer discípulos una obra de amor. Para presentar esta información el hermano va a no hablar demasiado. Ese es el punto 3. Y mire, no hablar demasiado es no le explica al estudiante todo lo que sabe sobre cierto tema. Más bien céntrese en la información que aparece en el manual de estudio. Cuando haga una pregunta, espere con paciencia a que su estudiante responda. Pero, ¿y si no sabe la respuesta o dice algo que no está de acuerdo con la Biblia? Hágale preguntas más para que llegue a la conclusión correcta. Y si el estudiante ya entendió la idea, pase al siguiente punto. Por supuesto, podemos hacer preguntas guiadoras, podemos hacer muchas más preguntas para que llegue a la conclusión correcta. Eso es. Pues mire, esto es Lo Deseamos Mejores Maestros, que se va a estar viendo en esa semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2024. Bueno, pasemos ahora a la última sección, que es nuestra vida cristiana. En nuestra vida cristiana vamos a tener el tema ¿cómo podemos apoyar con lealtad el reino de Dios? Y mire, esto es algo muy interesante. Tenemos un video, por supuesto, donde profundizamos más acerca de este tema. Yo lo invito a que lo pueda buscar. Por supuesto, si usted ya se suscribió, si usted ya prendió las notificaciones, le va a llegar el video de manera directa de las respuestas a esta parte. Sin embargo, aquí vamos a hacer un análisis breve de lo que se va a ver en esta parte. Mire, es muy interesante esta parte porque vamos a estar analizando un video que se titula Apoyemos con lealtad al príncipe de paz. Esto es muy importante porque una de las formas en las que Jehová ha demostrado ser el soberano del universo ha sido estableciendo su reino. Cuando hacemos todo lo que podemos por apoyar el reino de Dios, demostramos que estamos convencidos de que su gobierno es el mejor. Y efectivamente, una vez que nosotros veamos el video, se van a hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo apoyamos el reino de Dios con lealtad? Mire, en el video vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver el punto de una joven, cuál está peleando en sus sentimientos, en su mente, acerca de la justicia que debería de existir en la tierra. Y debido a que esta no existe, pues incluso ella se puede ver tentada a participar con grupos donde se hacen marchas para exigir la paz en el planeta. Así es que nosotros podemos apoyar con lealtad el reino de Dios con nuestras oraciones. También se va a ver en el punto número 2 que apoyamos al reino de Dios con nuestros pensamientos y sentimientos. Y ahí vamos a ver un hermano mayor, cómo es que efectivamente, después de ver varias situaciones, tanto económicas como situaciones de la ecología, pues él también se puede estar compenetrando mucho sobre esos temas, ¿verdad?
y ahora dice que él apoya el reino de Dios, pero con sus pensamientos y sentimientos acerca del reino de Dios de manera positiva. Ahora bien, en el punto número 3 se ve a un joven que está predicando y que ve también asuntos que están pasando en la tierra. Sin embargo, él apoya el reino de Dios enseñándole a otros lo que Dios hará por la humanidad. Por supuesto, se van a estar analizando adicionalmente a esta pregunta 3 más. Mire, escriba un texto bíblico que se relacione con cada una de las siguientes maneras de apoyar el reino. El primero de ellos es poniéndolo en primer lugar en nuestra vida. Bueno, ahí le estoy compartiendo a usted el de Mateo 6:33, que la letra menciona, por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Por supuesto, en el video donde analizamos a profundidad esta parte, le estoy compartiendo a usted adicionalmente 2 textos más que le pueden servir para mostrar cómo podemos poner en primer lugar nuestra vida acerca del reino de Dios. Ahora mire, también cómo apoyamos el reino de Dios obedeciendo sus normas morales. Bueno, en 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10 menciona: ¿o es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, o los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores y los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. Y por supuesto, en el video donde hacemos el análisis más profundo de esta sección, tenemos 2 textos más para que usted pueda comentar. Ahora bien, hablando de él con entusiasmo, ¿cómo podemos apoyar el reino de Dios hablando de él con entusiasmo? Bueno, pues mira, el Salmo 9:1 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, y proclamaré todas tus maravillosas obras, porque efectivamente Jehová ha hecho todas las cosas de manera maravillosa, y en su reino así seguirán. Así es que si hablamos con entusiasmo acerca del reino de Dios, efectivamente lo haremos de forma correcta. Y la última, mire, respetando a los gobiernos, pero obedeciendo a Jehová cuando nos mandan a hacer algo que está en contra de la ley de Dios. Bueno, nosotros apoyamos y respetamos, por supuesto, a los gobiernos, pagando nuestros impuestos, tratando de ser obedientes a las normas que ellos nos dan. Sin embargo, si hay algo que va en contra de lo que Dios dice, pues seguimos a Dios, como dice el mandato del libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Pedro y los otros apóstoles respondieron: tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Así es que efectivamente aquí tenemos estos textos que nos pueden ayudar a contestar en la reunión. Pero por supuesto lo invitamos, si quiere profundizar más en este tema, a ver el video que así tiene el título: Reunión entre semana, cómo podemos apoyar el reino con lealtad. Y ahí profundizamos más acerca de este tema. Por supuesto vemos el video en esa sección. Ahora bien, miren, en la última parte de la reunión entre semana tenemos el estudio bíblico de congregación. Estamos viendo precisamente el final del capítulo 18 del libro Demos un testimonio completo sobre el reino. Y efectivamente, de los párrafos 16 al 24 es lo que vamos a estar viendo con relación a el estudio del libro. Mire, ahí lo tiene usted en pantalla, y también tenemos un video en donde profundizamos mucho en relación con este tema. Así es que usted puede ver ahí en pantalla lo que es la respuesta de estas preguntas que se van a estar analizando. Y por supuesto, si usted quiere profundizar más en lo que estamos viendo en esta parte, puede ver este video. Ok, mire, la pregunta 16 de este estudio del libro es: ¿por qué hizo Dios a los seres humanos? Bueno, esto es importante porque Pablo les explicó con claridad que el Creador hizo a los humanos para que lo buscaran, es decir, para que buscaran a Dios, aunque fuera a tientas y de veras lo encontraran.
Pues lo cierto es que Él no está muy lejos de cada uno de nosotros. Mire, los filósofos tenían muchas formas de pensar, muchas maneras de ver las cosas, incluso ya estuvimos analizando al menos dos de ellos, que fueron los epicúreos y los estoicos, y vimos qué es lo que ellos creían, y efectivamente tenían sus formas de pensamiento para llegar a la conclusión que ellos llegaban. Por supuesto, nada de esto basado en la Escritura. Para aquellos que nos basamos en las Escrituras, Pablo dijo que creó a la humanidad con el propósito de que los humanos lo busquen, y eso era importante porque pues por eso los griegos divagaban en su conocimiento y en su filosofía y trataban de darle una explicación a su existencia. Pero efectivamente Pablo, cuando llegó con las noticias del reino, pudo mostrarles claramente que el propósito de crear a los seres humanos es que ellos busquen a Dios. Ahora bien, mire, el párrafo 17 y 18 la pregunta refiere: ¿por qué se esperaría que los seres humanos quisiéramos conocer a Dios? Y por supuesto que aprendemos de la forma en que Pablo mantuvo la atención de sus oyentes. Bueno, mire, en relación a por qué esperaría que los seres humanos quisiéramos conocer a Dios, es como lo dijeron algunos de los filósofos de los griegos. Y mire, aquí es importante lo que hizo Pablo, porque citó algunas referencias de ellos. Como han dicho algunos de los poetas de ustedes, porque nosotros también somos hijos de Dios. Así es que si nosotros somos hijos de Dios, pues esperaría que nosotros lo buscáramos, ¿verdad? Eso sería algo importante. Ahora bien, Pablo tuvo la buena idea de citar directamente de autores griegos que su público probablemente respetaba. Y eso es importante. Así es que, ¿qué podemos aprender de la forma que Pablo mantuvo la atención a sus oyentes? Mire, igual que Pablo, nosotros también podríamos usar a veces libros de historia, enciclopedias y otras obras respetadas. Por ejemplo, una cita bien escogida de una fuente confiable tal vez logre que nuestros oyentes abran los ojos y vean el verdadero origen de ciertas prácticas y tradiciones religiosas. Mire, qué interesante parte. Después vamos a pasar al subtítulo: les está diciendo a todos en todas partes que se arrepientan, basado en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículos 29 al 31. Esta tiene dos preguntas de los párrafos 19 y 20. El inciso A: ¿qué dijo Pablo con mucho tacto para demostrar que es ilógico usar ídolos? Bueno, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: así que, puesto que somos hijos de Dios, no debemos pensar que el ser divino sea semejante a oro, la plata o la piedra, semejante a algo tallado que resulta del arte y la imaginación de los seres humanos. Mire qué interesante respuesta fue lo que Pablo pudo argumentar. Pues nosotros somos creación de Dios, y ahora resulta que la cosa creada crea una imagen pretendiendo que éste sea Dios. Es ilógico, las imágenes no tienen sentido, y Pablo les estaba diciendo a ellos precisamente eso. Ahora, ¿qué debían hacer los atenienses? Bueno, mire, los atenienses tenían que hacer lo siguiente. Dijo Pablo: Dios ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, pero ahora les está diciendo a todos en todas partes que se arrepientan. Y efectivamente, el arrepentimiento era algo importante en su momento y por supuesto ahora. Y para empezar, ellos tendrían que empezar a arrepentirse por la idolatría que manejaban. Ya lo estuvimos viendo en el anterior capítulo, todas las imágenes que tenían en su mercado, en el Partenón y por supuesto en el Areópago, toda la cantidad de imágenes que tenían los griegos. Por eso Pablo le estaba diciendo: bueno, ya basta el tiempo de esa ignorancia. Más bien, arrepiéntanse de todas estas cosas. Mire qué interesante. Ahora mire, en el párrafo 21 y 22 la pregunta es la siguiente: ¿con qué impactante conclusión cerró Pablo su discurso y qué significan esas palabras? Bueno, Pablo cerró con estas palabras: Dios ha fijado un día
en el que se propone juzgar a la tierra habitada con justicia mediante un hombre nombrado por él, y les ha dado una garantía a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. Mire qué interesantes palabras. Por supuesto, hablar de esto, hablar de la resurrección, pues ellos no creían en ese tipo de situación, pues obviamente tuvo reacciones en las personas, como todo lo que se habla acerca del reino de Dios. Todos tenemos libre albedrío, así que podemos escoger una cosa u otra. Y así fue lo que sucedió con Pablo, mire. En este caso, sabemos que el juez que Dios nombró es Jesucristo. También sabemos que el día del juicio durará 1000 años y que empezará muy pronto. Además, sabemos que aquellos a quienes el juez considere fieles recibirán bendiciones que nunca imaginaron, y por eso ese día no nos asusta. Así es que qué importante situación es esto que dijo Pablo. Ahora mire, algunos se hicieron creyentes, que es el siguiente subtítulo. Está basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 32 al 34. La pregunta 23 refiere esto. ¿Qué reacciones provocó el discurso de Pablo? Bueno, pues si le está hablando de la resurrección, pues obviamente tuvo varias reacciones. Mire, una de ellas es la siguiente. Cuando se puso a hablarles de la resurrección, algunos empezaron a burlarse. Otros, que fueron muy amables, pero no querían comprometerse a nada, le dijeron, te oiremos hablar de esto en otro momento. Y después, unos cuantos respondieron muy bien. El relato cuenta que algunos hombres se unieron a él y se hicieron creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, que era juez del tribunal del Areópago, y una mujer llamada Damaris, además de otros. Pues sí, efectivamente tuvo un efecto positivo en algunas de las personas que escucharon al apóstol Pablo. Y mire, que venir de un lugar donde religiosamente estaban de esta forma y naturaleza, efectivamente esto hablaba de que muchas personas creían en la lógica que el apóstol Pablo les estaba diciendo, nada más que no la habían escuchado, y cuando lo escucharon las personas sinceras que tenían en su corazón la disposición de que eso que estaban haciendo era obviamente hasta ridículo, porque pues un ser humano no puede crear a su propio Dios, pues entonces efectivamente ellos al escuchar a Pablo lo aceptaron con bondad. Ahora bien, el versículo 24, el párrafo 24 de este estudio es la pregunta: ¿qué lecciones nos enseñan el discurso de Pablo que acabamos de analizar? Bueno, nos enseña a dar argumentos lógicos y convincentes, así como adaptarnos a nuestro público. También nos enseña que es importante ser pacientes con quienes han vivido engañados por la religión falsa y que debemos hablarles con tacto. Otra valiosa lección que aprendemos es que nunca deberíamos quitarle fuerza a la verdad con tal de que la gente no se enoje. Pues no, la verdad es como es una verdad, y aunque ésta pueda lastimar las conciencias de algunas personas que no quieren hacer cambios, eso no significa que no se tienen que hablar. Y por supuesto, pues Jesús hizo lo mismo cuando llegó a la religión judía, cuando llegó en su momento, pues a hablarles acerca de estas cosas, pues a ellos los hizo enojar. Y ahora precisamente el apóstol Pablo, cuando va y les habla a las culturas griegas que son idólatras, pues también a veces es complicado. Sin embargo, hablar la verdad siempre será importante, porque eso ayudará a las personas a comprender bien acerca del reino de Dios. Pues mire, esto fue lo que tuvimos como resumen acerca de la reunión entre semana. Esperemos que esta información le ayude a usted a tener un panorama general de lo que se va a estar analizando en esta reunión entre semana, y